Los operadores son todos los símbolos que representan algo adentro del lenguaje de programación y nos van a permitir manipular los datos y la información que tengamos en nuestro programa. Nosotros, hasta ahora, ya conocemos dos operadores. Por un lado, el operador de asignación, el igual, que nos permite guardar información de lo que está después del igual a lo que está antes, y el operador de concatenación, el signo más, que lo que hace es unir variables con texto o textos con variables. Ahora, hay muchos más operadores que en líneas generales lo podemos agrupar en tres grandes categorías. Por un lado, los operadores aritméticos, los matemáticos, son aquellos que partiendo de dos o más valores de tipo numérico nos van a dar una respuesta de tipo number. Nunca una operación matemática nos va a devolver un booleano o una cadena de texto. 5 por 2 no te devuelve true y 10 menos 4 no te devuelve Pepe. Siempre devuelve un valor numérico. Tenemos los cuatro operadores básicos de matemática: la suma, la resta, la multiplicación y la división, siendo la multiplicación el asterisco y la división la barra, la misma barra que se usa para el comentario, pero una sola. Y estas operaciones lo que hacen es devolver un resultado, que una vez más, o lo podemos mostrar en el momento, o lo podemos guardar en alguna variable para después utilizarlo. Entonces, voy a hacer un documento aparte, así explico los operadores, que se va a llamar operadores.html. Creemos la estructura básica del documento, pero solamente para que tenga el contexto del HTML, y se llama operadores. Voy a insertar entonces un script y vamos a trabajar adentro de este script y vamos a hacer lo siguiente. La variable número es 5 y vamos a decirle que haga un console.log de número más 10. Voy a la web, abro esto en el browser, habilito la consola y podemos ver que efectivamente me dice el valor 15, ¿sí? Porque hice número que era 5 más 10. Perfecto. Tengo la suma, lógicamente, tengo la resta, tengo la multiplicación y tengo la división. Estos cuatro operadores van a devolver un resultado numérico que siempre va a ser de tipo number. Entonces, tengo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Perfecto. Ahora, tenemos también, aparte de los cuatro operadores básicos, el operador de módulo. El módulo es el resto de la división entera. Por un lado está la división en sí y por otro lado está el resto. Lo voy a explicar de la manera más simple posible. Voy a comentar esto y voy a decirle que comento. Le voy a decir que me haga un console.log de 10 dividido 2. Esto es división y 10 dividido 2 me tiene que mostrar 5. Voy a la web, actualizo, borro la consola y voy de vuelta y me dice 5. Perfecto, es lo que estamos esperando que suceda. Ahora, si yo le digo que me haga un console.log de 10 operador de módulo y el número 2, esto no es división, sino que es el módulo le hace el resto de la división entera. Cuando voy a la web, borro y actualizo, me dice 5 es el resultado de la división, 0 es el resto de la división entera. En 2 segundos explico un poco mejor esto. Voy a hacer una segunda cuenta. Vamos a poner acá un console.warn que diga 10 dividido 2 y voy a hacer una segunda operación duplicando esto que va a ser 11 dividido 2. Vengo aquí, comento esto por ahora y la división me va a decir
5.5 si las matemáticas son correctas. Borro esto, actualizo, tengo en la división 5 de 10 dividido 2 y en la división de 11 dividido 2 tengo 5.5. Ahora, cuando pregunte cuál es el resto de la división entera, vengo a este lugar, actualizo y me dice que el resto es 1. Ese módulo es lo que resta de una división entera. Para entenderlo, voy a utilizar una herramienta que tengo aquí para dibujar y voy a decirle que tengo 10 y lo voy a dividir por 2. Disculpen la forma en la que parece, pero lo estoy haciendo con el mouse. 10 dividido 2, matemáticamente aprendimos que aquí tenemos un 5, 5 por 2 es 10, 10 dividido 10 da 0, fin de la división, esto es el módulo, esto de aquí es el módulo. Cuando tengo 11 dividido 2, lo que sucede es que tengo 5, 5 por 2 es 10, me queda 1, pero para poder dividir este 1 tengo que generar, esto lo aprendimos en algún momento de la primaria, un 0 que aparece mágicamente, coma, 5 y vuelvo a tener una vez más 10 y queda 0 como resto. Pero el módulo corta antes de generar el decimal. O sea que este valor 1 es el resto de la división en su parte entera, antes de llegar al decimal. ¿Qué es lo que nos dice el operador de módulo en realidad a los programadores? El operador de módulo lo que hace es darnos si un valor es múltiplo de otro valor. Siempre que el resto de la división sea 0 es porque el valor es múltiplo. Cuando no da 0, cuando nos da 1 o 2 o 3, lo que nos está diciendo es que en realidad tenemos un valor que no es divisible por el otro. Entonces, venimos de nuevo aquí. Para que vean que es verdad, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un console.log. Vamos a poner valores múltiplos. Valores múltiplos. Si yo tengo 15 módulo 3, me tiene que dar 0 porque 15 es múltiplo de 3. Si pongo 15 módulo 5, también me tiene que dar 0 porque es múltiplo de 5. Y si yo le digo que me dé 15 módulo 4, va a dar otro valor, o 1, o 2, o 3, desconozco, porque 15 no es múltiplo de 4. Lo vemos en ejecución, comento los anteriores, esto los comento, y cuando voy a la web, borro esto, lo expando y actualizo, podemos ver que el primero me da 0, el segundo me da 0, pero el tercero no me dio 0. Siempre que nos da 0 es porque el primer valor, el primero, es múltiplo del segundo. Por ahora no tiene utilidad, más adelante seguro lo vamos a utilizar para algunas verificaciones o validaciones que necesitemos en nuestro programa y voy a mostrar un ejemplo concreto donde el operador de módulo sirve. Tenemos también entonces operadores de incremento y de decremento. Todas las variables numéricas se pueden modificar con operadores especiales. Para eso tenemos el más, que es el operador de incremento de 1 en 1. La variable se va a ver afectada por su valor en 1 más. Lo muestro. Voy a venir aquí. Le voy a decir, la variable número es 5. Lo mostramos en el HTML esto. Hago el document.write de número. Le voy a decir que me haga un número más y que luego me haga el document.write de nuevo de ese número. Y entre esta línea y esta línea voy a agregar un BR o un HR, una línea que separe el primer número del segundo. Esto que pasa acá es el incremento de 1 en 1. Voy a la web, actualizo, puedo esconder la consola, ya no la necesito, le pongo zoom a este documento y tenemos el document.write del número es 5, línea siguiente, número más, pasa a incrementar en 1 y es 6. Este operador sobreescribe, vamos a ponerlo aquí, sobreescribe
automáticamente la variable. Y lo que hizo fue número igual a lo que tenía más 1. Es un atajo de esa operación matemática. Así como tenemos el más, tenemos también el menos. Una variable menos lo que hace es a esa variable le descuenta 1 y la sobrescribe. Tenemos también, antes de pasar a esos, el más y el menos tienen una particularidad en todos los lenguajes heredados de C que tienen que ver con que podemos hacer número más o podemos hacer lo que en primera instancia parece lo mismo, más número. Voy a ir a la web, voy a actualizar y tenemos la misma respuesta. 5 en la primera línea, 6 en la segunda, la variable número sin ser operada y la variable número después de hacer el más. En realidad ese más al principio o al final de la variable sí cambian cuando lo que uno está haciendo es tirar ese operador en combinación con otra cosa. Por ejemplo, por ahora tenemos el document.write para trabajar. Voy a hacer el document.write de número más. Y después el document.write de número. Voy a poner los HRs necesarios. Copio esto. Lo pego aquí. Lo pego aquí. Y vamos a ver, y vamos a poner una leyenda antes de esto, ¿sí? Esto es también un document.write de más número y luego el document.write de la variable. Voy a copiar esto y voy a pegar aquí y voy a poner document.write de número más adentro del paréntesis. Y por último, un document.write de número al final de todo el script. Guardo. Voy a la web y actualizo y tenemos 5 como número original. Hago el más de número y luego muestro la variable, me dice 6. Ahora, cuando hago el más adentro del paréntesis, me sigue diciendo 6. Y cuando hago el document.write después del script me dice 7. Vean lo que sucede si hago el más antes. Pongo aquí más número y le digo, hago el más número adentro del paréntesis. Cuando voy a la web y actualizo, me dice que ya tengo 7. Ese más al principio o al final es en qué momento se va a incrementar la variable con respecto al contexto. Si yo hago un más de número, le estoy diciendo primero incrementar, después mostrar. Si hago un número más, le estoy diciendo primero mostrar y después incrementar. O sea que en esta línea va a tener el valor anterior y en la línea siguiente va a tener el valor incrementado. Entonces, dejémoslo aquí comentado. Tengo document.write de número es 5, el valor original. Document.write, bueno, esto entonces sobrescribe y suma 1, esto es 6. Esto de aquí sigue siendo 6 porque el más pasa después del document.write. Y si llegamos a poner aquí, vamos a hacer un último duplicado. Haceme el document.write de más número adentro del paréntesis. Si esto lo pongo aquí, acá era 6. Pero acá ya, o sea, ya en esta línea es 7. Después de esto es 6 y el más pasa después. O sea que al finalizar es 7. Y cuando pasa este más pasa a ser lógicamente es 8. Porque el más pasa antes del document.write. Entonces acá seguía siendo 6. Después pasó a ser 7 y acá pasó a ser 8. Lógicamente acá termina siendo 8. Vamos a la web, actualizamos, tenemos el 5, número normal, más de número y luego el document.write, se incrementa 5 en 6, se muestra 6. Hago el document.write del número más adentro del paréntesis,
sigue siendo 6 y cuando se fue sumó 1, es 7. Y el document.write de ese 7 más 1 es 8. Entonces el más y menos puede pasar en cualquiera de las dos etapas, pero modifica en qué momento se ejecuta ese incremento. Tenemos también más igual y menos igual. Lo que va a hacer es similar al más y menos, pero va a recibir después un valor numérico y va a incrementar o decrementar en esa cantidad exacta. O sea que variable más igual un número es, fíjate lo que tiene la variable, sumale esta cantidad y reemplaza, y menos igual es, revisa esta variable, descontale este valor y sobreescribirlo. O sea que es el análogo de esta operación matemática. Y ese más igual y menos igual también reconocen el por igual y el dividido igual. Fíjate esta variable, multiplicala por este valor y reemplazala. Fíjate esta variable, dividila por este valor y reemplazala. No existe un por y un dividido porque sería por 1. Si es de 1 en 1, 10 por 1 es 10, 1000 dividido 1 sigue siendo 1000. O sea que tenemos variables matemáticas especiales pensadas para modificar los valores numéricos como atajo de estas operaciones matemáticas. Todas estas sobreescriben el valor original de la variable, modifican y reemplazan. Y por último nos quedan los operadores, anteúltimo nos quedan los operadores de comparación. Son aquellos que partiendo de dos o más valores de cualquier tipo nos devuelve un resultado de tipo booleano, o verdadero o falso. ¿Cuáles tenemos? Tenemos mayor y menor, teniendo en cuenta que 4 no es mayor que 4 ni menor que 4, sino que es igual. Tenemos mayor o igual y menor o igual, o mayor inclusive y menor inclusive, como lo quieran decir. Lo muestro para que vean lo que quiero decir. Voy a venir aquí, vuelvo a habilitar la consola y le digo que me haga un 4 menor que 3. Me dice que es falso. Partiendo de una comparación devuelve un booleano. Si le pregunto si 4 es menor que 4, me dice que es falso, no es menor, es el mismo valor. Y si le pregunto si 4 es menor o igual a 4, me dice que es verdadero porque si bien no está por debajo, es el mismo valor. O sea que tenemos menor o igual o mayor o igual. Y en el caso de JavaScript, la comparación se hace con dos iguales. Un solo igual asigna y dos iguales compara. Si yo le digo, venimos de nuevo aquí, si yo le pregunto si 4 es lo mismo que 4, me dice que sí, pero si yo le digo que 4 es 4, me dice que hay un error porque no puedo guardar 4 en un número 4. Entonces, un solo igual es asignación, dos iguales es comparación. Y tenemos la negación, el distinto de, que es la exclamación y el igual, no igual al valor que le indiquemos. Y por último nos quedan los operadores lógicos que permiten hacer más de una comparación a la vez. Y también devuelven un valor booleano de tipo verdadero o falso. O sea, si quiero preguntar más de una cosa, por ejemplo, hagamos un console. Eliminemos esto. Le pregunto si 4 es menor que 4, me dice que no. Pero podría preguntar si 4 es menor a 4 y si 5 es distinto a 10. Entre esta operación y esta operación tengo que insertar un conectivo que los una, un conectivo lógico. Tenemos la unión por AND, que es el doble ampersand, y la unión por OR, que es el doble palito del pipe. Entonces, vengo de nuevo al navegador y le pregunto si 4 es menor que 4 o si 5 es distinto que 10 y me dice que es verdadero. Si hago la misma pregunta y la uno por AND, voy a ver una respuesta distinta y me dice que es falso. ¿Cuál es la diferencia entre preguntar por OR y preguntar por AND? Siempre que tenemos una unión por AND, todas las premisas tienen que ser verdaderos para que la respuesta sea de tipo true. Entonces, como acá le preguntamos si 4 es menor que 4 y nos dice que no, si bien 5 es distinto que 10 y es verdadero, 4 no es menor que 4. Tengo un falso, un verdadero, toda la respuesta es falso. En la unión por O, con una sola de las evaluaciones que devuelva verdadero, toda la respuesta se considera verdadero.
¿es esto o es esto? Con una de las dos me alcanza y me sobra. Entonces, como 5 es distinto que 10 y es verdadero, y esto es falso, con uno solo que me diga que sí, alcanza y sobra para que la respuesta sea de tipo true. Y la negación es la exclamación, es el not, que lo que hace es invertir una respuesta. Si yo tenía una respuesta que me daba falso, si todo esto lo encierro entre paréntesis para que se comporte como una única pregunta y le pongo por delante la exclamación, esto que era falso ahora pasa a ser verdadero porque es la negación, que no sea la respuesta que me estabas dando. Y estos son los 3 grandes grupos de operadores que tenemos para manipular toda la información en JavaScript.